Este programa es presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, San Francisco S.A. y Penner Automotores S.R.L. Buenas noches, estamos en el programa de hoy con un Brasil que inicia una nueva presidencia, con un Brasil que seguramente se va a transformar por esta nueva presidencia. Creemos que las cosas realmente van a ser distintas, pero ¿cómo nos va a afectar eso? ¿Qué va a pasar con Paraguay? ¿Qué va a pasar con nuestras empresas? ¿Qué va a pasar con nuestro comercio con el Brasil? ¿El tipo de cambio va a estar más alto, va a estar más bajo? En el 2023 tenemos que discutir Itaipú. ¿Cómo impacta lo que hoy está ocurriendo en el Brasil con esa discusión tan trascendental para el Paraguay? Creemos que estas son preguntas que a todos nos interesan y a todos nos impactan. Hoy tenemos un programa donde vamos a discutir estos temas, no solamente presentando la situación, sino también con invitados que nos van a hablar desde perspectivas muy puntuales. Quédense con nosotros. Esta noche, como decíamos, vamos a dar el comentario de qué es lo que esperamos que ocurra en Brasil después de estas elecciones, unas elecciones realmente distintas para el Brasil y distintas sobre todo para toda América Latina. Vamos a comenzar un poco viendo o historiando qué es lo que ocurrió en el Brasil en los últimos tiempos. Cuando miramos lo que había ocurrido con la llegada de Lula, básicamente Lula entra en un momento donde se notan una serie de elementos muy importantes, que son elementos que realmente son distintivos. Se inicia el boom de commodities, se inicia un gran programa de financiamiento de planes sociales en general, el programa FOME0, uno de los programas sociales más grandes que existen en el mundo y que ha sacado a mucha gente de la pobreza, ha insertado a mucha gente en la clase media en el Brasil, pero que también ha generado un déficit fiscal importante para el Brasil, un déficit fiscal que se tienen que enfrentar en este momento. En aquel momento se hablaba de grandes problemas en la bolsa, sin embargo, las bolsas se comportaron bastante normalmente y satisfacía la situación de Lula a los empresarios del Brasil en general. Y se da un crecimiento sostenido en ambos mandatos del presidente Lula. Esta situación, con posterioridad, cuando nos encontramos con Dilma Rousseff, ya la situación no era tan parecida. Empezamos a ver ya la caída de precios de commodities, empezamos a ver un problema bastante serio de corrupción, sobre todo en el Brasil, que se inicia con el gran tema del lavallato en el Brasil, y esto genera seguramente una animadversión muy importante. Lo que estamos viendo en el Brasil desde hace más o menos un mes en ambas elecciones, en la primera y en la segunda ronda hemos visto un gran voto anti-PT, un gran voto posiblemente anti este establishment más de izquierda que se había instalado en un momento dado en el Brasil. Y lo que vemos es que obviamente esto genera un impacto muy significativo, sobre todo en el comportamiento de la moneda del Brasil, ¿verdad? En el comportamiento del real, que lo que vemos es que de una situación de depreciación en un momento dado, donde allá por principios, por el año 2002 más o menos estaba en una situación relativamente apreciada, se produce un proceso de apreciación de la moneda, donde el dólar va cayendo hasta valores de alrededor del 1.50, 2 más o menos, por la mitad del mandato de Dilma Rousseff, y después empezamos a ver una devaluación relativamente importante que lleva de vuelta el dólar
a situaciones de alrededor de 4 reales por dólar, con una apreciación en un momento dado y en el último tiempo una depreciación importante también de la moneda, básicamente basada esta última parte en lo que es el riesgo Brasil. Lo que vemos es, y por otro lado vemos un comportamiento del Producto Interno Bruto del Brasil que es bastante disímil con esto. Cuando vemos un dólar alto en general, lo que estamos viendo es un crecimiento más bajo. Cuando parecería apreciarse la moneda, empezamos a ver subas más importantes en el Producto Interno Bruto. Y últimamente lo que vemos es que este impacto es un impacto que se nota bastante menos. Estos procesos de depreciación, sobre todo estos más violentos que vimos en los últimos años, causan un impacto muy significativo en Paraguay. Básicamente Paraguay se queda muy caro en la frontera con relación a lo que ocurre en el Brasil, en términos de precios en general. Y lo que vemos es que por el lado de la moneda, el comportamiento del Producto Interno Bruto está bastante más relacionado a lo que es el movimiento de la bolsa brasilera, sobre todo el índice Bovespa, que es el índice más importante que vemos que en los últimos tiempos ha tenido subas relativamente importantes, también subas vinculadas a una situación económica mundial a nivel de crecimiento muy importante, y esa situación a nivel de crecimiento también se ha trasladado al Brasil. A pesar de que de estas caídas muy significativas en el Producto Interno Bruto en un momento dado, y que generan estas caídas, esta falta de crecimiento del Brasil, lo que genera también es una migración importante de empresas brasileras, el famoso costo Brasil, que genera básicamente un incremento tributario para sostener aquellos planes sociales muy importantes, por un lado, y por otro lado genera también estas devaluaciones o estas apreciaciones que vimos en el real en un momento determinado, generan costos superiores o inferiores al Brasil. Sacar dinero del Brasil no es fácil, hay costos tributarios muy importantes, por el cual la movilidad de capitales está muy restringida en ese país. Sin embargo, empezamos a ver que en estos últimos años Paraguay empieza a venderse bien a la economía brasilera y empiezan a cruzar muchas empresas, empiezan a cruzar la frontera, empiezan a instalarse en Paraguay. Hay sectores donde esto ha sido absolutamente distinto. Por ejemplo, todo lo que es el sector de autopartes, y tenemos después varios invitados que nos van a comentar sobre cuál ha sido el impacto de estas políticas en el Brasil. Y lo que vemos es que el crecimiento de la economía, que va creciendo inversamente también a ese crecimiento del dólar, ha generado una cuestión relativamente importante. Vemos este crecimiento, y en los momentos de devaluación es en los momentos donde parece que Brasil recupera un poco el aliento por ese efecto de costo Brasil que decíamos anteriormente, y por el hecho de que por una exportación se pueden percibir más reales internamente y tener un poco de alivio a todo lo que es el costo laboral, el costo tributario del Brasil, que han sido muy importantes. Un elemento que se ha convertido en un elemento central en todo lo que es la política económica del Brasil es lo que se centraliza en el tema del empleo, ¿verdad? Hemos visto un incremento del desempleo, un desempleo tercamente alto en el Brasil, que básicamente se manifiesta en gran parte del enojo también que se ha notado en los electores en el día de hoy, ¿verdad? Y cuando miramos el caso de Paraguay, vemos que hemos tenido un crecimiento consistente de todo lo que es la inversión extranjera directa entre Brasil y Paraguay, que también se ha correlacionado con ese Producto Interno Bruto, con ese crecimiento del Brasil, ¿verdad? Lo que vemos es que esta inversión extranjera estuvo también atada al crecimiento del Brasil de alguna manera, en la medida en que se podía vender al Brasil, posiblemente es en la misma medida en que las empresas optaban por instalarse en Paraguay y optaban por tener seguramente una situación distinta a la que se tenía anteriormente, ¿verdad? Paraguay arranca un periodo fuerte de crecimiento, básicamente bajo el gobierno de Cartes, cuando también Paraguay empieza a
a verse mucho más, a notarse mucho más en el mundo a partir del año 2013. Nosotros creemos hasta hoy que la emisión de deuda soberana ha sido una bandera que ha plantado Paraguay en los mercados financieros internacionales y a través de eso se ha conseguido también vender el país de mejor manera y atraer una industria que ha sido significativamente importante en términos de su crecimiento. Hoy vemos que en todo lo que es el negocio de maquila, el gran jugador ha sido Brasil y gran parte de este negocio de maquila también está atado a todo lo que es el negocio autopartista. En otras palabras, Paraguay se está integrando a una industria brasilera que termina con un artículo terminado en un consumidor posiblemente del Brasil o posiblemente regional, y en esa integración ha podido proveer por lo menos una parte de eso. Hoy gran parte de las exportaciones que tenemos bajo régimen de maquila están vinculadas al sector autopartista, a unas 4 o 5 empresas que han sido las que se han destacado en ese segmento, ¿verdad? Entonces, esta es una breve introducción para tener en cuenta lo que tenemos. Brasil se enfrenta a una serie de problemas bajo el gobierno Bolsonaro, bajo el gobierno nuevo que estamos empezando a ver, y vamos a ver que tenemos ciertos desafíos. Los desafíos internos del Brasil es cómo recortar su Producto Interno Bruto, cómo hacer que se reduzca de manera efectiva y eficiente y en plazo relativamente corto el desempleo. Tenemos un presidente que posiblemente, más que recibir un voto favorable, a su contrario ha tenido un voto desfavorable. Y esto ha sido determinante en los resultados electorales, tanto en la primera como en la segunda ronda. ¿Y qué pasa con Paraguay? Con Paraguay el resultado final de la moneda va a ser clave. Va a ser clave también con Paraguay en el 2023 la negociación que hagamos del Tratado de Itaipú. Tenemos mucha frontera con el Brasil, un 17% de la población paraguaya vive a menos de 20 kilómetros de la frontera con el Brasil. Tenemos una migración brasileña muy importante. Tenemos instalado el tema de ciertos vicios de frontera, el contrabando, posiblemente actividades mucho más ilegales como el caso del narcotráfico o el terrorismo en la zona de triple frontera. Y por otro lado tenemos la gran migración de lo que hoy llamamos los brasiguayos, brasileños que están viviendo de hace mucho tiempo en el Paraguay y cuyos hijos ya son paraguayos, ¿verdad? Todos estos temas, después del corte, vamos a tratarlo con los invitados de esta noche. Estamos esta noche con 3 invitados. Está con nosotros Rubén Jacks, presidente de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil. Bienvenido, Rubén, gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Estamos con Osvaldo Formento, vicepresidente de CEMAP, la Cámara de Empresas Maquiladoras, y también de la Cámara de la Asociación de Autopartistas del Paraguay. Bienvenido, Osvaldo, gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Por aceptar nuestra invitación. Por la invitación. Y también está con nosotros Gerardo Duré. Gerardo es abogado y economista, fue director del proyecto Maquila en su momento y es hoy una persona, un referente del tema Maquila. Gracias, Gerardo, por estar. Gracias por invitarnos. Entonces, la idea de hoy es comentar sobre qué es lo que esperamos de Brasil de aquí en adelante. Ustedes son gente muy vinculada a la inversión de Brasil o a la venta de productos al Brasil. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué esperamos de Bolsonaro en los próximos años, los próximos meses? Bueno, en realidad esperamos algo positivo. Es decir, la primera cuestión es que ya se manifestó y habló con nuestro presidente. Eso ya es una señal de acercamiento. En segundo lugar, creemos que tiene una filosofía
mercados abiertos. Entonces no vislumbramos, al menos hasta ahora, una oportunidad negativa de que se cierre el mercado, que se pongan trabas, más allá de las que existen habitualmente, ¿no? Pero también él está planteando una situación bastante represiva en términos de la represión de la violencia. Uno de los temas que nosotros tenemos con el Brasil es el contrabando. Contrabando de productos que, por ejemplo, podrían ser legales del lado paraguayo, sin embargo son productos que son ilegales del lado del Brasil. El caso del tabaco es uno de los más llamativos de todo, y es uno de los temas que la Receta Federal en su momento lo ha considerado como un tema clave. ¿Qué va a hacer con relación a esto? Porque también atrás de esto está todo el negocio de la triple frontera, lo que él decía de los problemas con los bandidos, ¿verdad? Que creo que decía bala bandido y voy, algo por el estilo, ¿verdad? Era uno de los lemas que planteaba en un momento dado Bolsonaro, el sector triple B, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a encarar estos temas? ¿Qué pensás vos, Rubén, con relación a esto? Bueno, nosotros pensamos que no va a haber grandes cambios. O sea, creemos que no va a haber un efecto tipo América primero, como hizo Trump en Estados Unidos. No va a haber un Brasil primero. Creemos que no va a pasar eso. Una política proteccionista, digamos. Claro, que no se va a ver una política de cierre, de aislacionismo, de nacionalismo. Nosotros sí creemos que, porque entiendo que Estados Unidos vio al enemigo afuera, se concentró en su gigantesco mercado doméstico. En cambio, Bolsonaro ve al enemigo adentro, ve que el empresario, Brasil está estancado por la corrupción, está estancado por la alta presión tributaria, básicamente por gobiernos anteriores que tienen una línea ideológica totalmente contraria a la que él está proponiendo, y él en todo momento demostró simpatía, como decía el compañero, hacia Paraguay. Él demostró... y de hecho ya hay una alianza latinoamericana o regional de sectores conservadores, donde se le ve a Paraguay como alguien que siempre se mantuvo un poco más conservador a todos los vientos, ideológicos que soplaron en la región. ¿Va a poder hacer algo con relación al costo Brasil? ¿Vos qué crees, Gerardo? Yo creo que en relación al tema Brasil, al tema costo Brasil, hay una rigidez estructural muy grande dentro de eso, Manuel, porque tenés una estructura de subsidios y de costos del funcionariado público brasileño y de los programas sociales que se hicieron, que tiene que financiarse de alguna manera, y justamente los impuestos que fueron agregándose o cuyas tasas fueron siendo ajustadas en los últimos años tenían como destino final a estos programas sociales. Y una interrupción abrupta de esos programas sociales creo que es políticamente inviable para Bolsonaro en este momento. Pero lo que sí debería trabajar en algún aspecto que mejore la competitividad del Brasil. Como había explicado en la introducción, también tenemos un problema de tipo de cambio versus competitividad y crecimiento del PIB en Brasil. Yo creo que Bolsonaro o no Bolsonaro, quien sea que fuera el presidente de Brasil en este momento, tendría problemas con la situación actual, y yo no creo que pueda bajar rápidamente el costo Brasil. ¿Esto significa mayor venida de capitales al Paraguay? ¿Cuáles son los problemas que tenemos nosotros para recepcionar esos capitales? Para recepcionar no tenemos problema. El sistema del Ministerio de Industria y Comercio para lo que es la apertura de empresas, la radicación, funciona con bastante agilidad. El punto está, por ejemplo, un problema que tiene Paraguay es la logística. El concepto de logística... ¿Qué involucra qué aspectos? Involucra las aduanas, involucra los aeropuertos, los puertos, la conectividad, los costos. ¿Cuáles costos? Por ejemplo, los costos de almacenaje en la DINAC, los costos en los aeropuertos. Normalmente eso está relacionado con el valor de las mercaderías
es casi como un impuesto. En vez de ser una tasa por un servicio, se paga, por ejemplo, en importaciones, el 1,5% sobre el valor de la mercadería, por sacar algo de un avión y ponerlo en un depósito, cuando realmente tendría que ser un servicio, como es en todas Pero partes. tengo otro problema de infraestructura, tengo problemas serios En las por ejemplo, de carreteras. transmisión y distribución eléctrica. Tengo problemas en la carretera, tengo problemas de internet, con internet de baja Velocidad. calidad, de baja velocidad. Básicamente esas son las cosas que tenemos que ir superando en los próximos años, ¿no? Es un desafío interesante porque estamos, como ya sabemos, en un país que no tiene salida al mar. Bueno, eso no lo vamos a solucionar, pero sí podemos mejorar todo el sistema, la conectividad. Eso es muy importante. ¿Qué podemos hacer al respecto, Rubén? ¿Estamos haciendo algo? ¿El gobierno está haciendo algo? ¿El sector privado se mueve? Mira, nosotros estamos como Cámara de Comercio, estamos haciendo un esfuerzo grande. ¿Qué hicimos los últimos meses? Hicimos una Expo Paraguay-Brasil donde mostramos todo lo que pasa entre Paraguay y Brasil. Se habló de la renegociación de Itaipú, se habló de las zonas francas en las zonas de frontera, se hicieron ruedas de negocios donde en las ruedas de negocios de la Expo Paraguay-Brasil, con la presencia de 300 empresarios brasileros y contrapartes paraguayos, hubo una intención de cierre de negocios por 118 millones de dólares. En una expo, en una rueda de negocios donde hubieron 1.500 reuniones. Entonces, ese yo creo que es el rol del sector privado. Nosotros como cámaras trabajamos en conjunto con la Embajada de Brasil y con el gobierno paraguayo. En este caso, el MIC es nuestro interlocutor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros creamos el escenario para, digamos, que se viabilicen estos negocios. Resulta que hoy Paraguay está de moda, pero las modas pasan. Y como bien vos decís, el temor quizá a que Bolsonaro haga un cambio en esa moda, nosotros creemos que no va a cambiar la moda por la llegada de Bolsonaro. Al contrario, creo que van a seguir viniendo. De 100 inversionistas, 80 vienen de Brasil, de 100 interesados en Paraguay, 80 son de Brasil. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esa ventana de oportunidad. Y lo estamos haciendo de esa forma. Con la Expo también hemos hecho 5 misiones empresariales. Llevamos empresarios a Paraguay, vamos con los ministros, vendemos Paraguay y lo hacemos en los estados vecinos. O sea, como política nuestra, nosotros decidimos no ir a Brasilia, no vamos a Paraná. Vos sabés de que en los últimos 5 años, un poco más, la inversión brasileña en Paraguay fue como 270 millones de dólares. Casi la mitad de esa inversión es del estado de Paraná. Entonces, ¿para qué me voy a ir a Brasilia? Pero, a ver, una cosa. Vos te vas con el ministro a vender el país. El ministro, y te digo porque estuve en ese puesto, el ministro no habla mal de su país, ¿verdad? Después viene el empresario y dice, bueno, ahora yo quiero escuchar la verdad. Quiero escuchar la verdad y quiero saber qué es lo que pasa. Y llegás y venís y te compras un terreno o tratás de comprarte un terreno y te encontrás con problemas de título, ¿verdad? Que sabemos que existen. Venís y decís, bueno, perfecto, quiero saber cuál es la provisión de energía eléctrica que me dan en este lugar. Hablas con la ANDE y te dicen, no, vos tenés que tirar 15 kilómetros, tenés que tirar la media tensión si es que querés. Y eso te cuesta, te va sumando a tu flujo de caja, ¿verdad? Necesito saber cómo voy a hacer con la parte de saneamiento, la parte de desecho de aguas y compañía. No, eso tenés que hacer vos porque nosotros ESAP no tiene fondo para meterse en ese. Entonces, llega el momento de la verdad. Llega el momento de la verdad y creo yo que debe haber también una gran deserción, ¿verdad? De gente a decir, esto no es tan fácil como pensaba. ¿Es así o no es así? Hay un chiste sobre la diferencia entre la teoría y la práctica, pero no puedo contar No, puede contar, ¿por en qué el no? programa. Pero no correspondería. Pero realmente la situación de la competitividad brasileña y paraguaya no creo que cambien mucho las fichas en este gobierno e inclusive en el próximo.
La facilidad de hacer negocios en Paraguay, por más que nosotros desde adentro veamos todos los problemas que hay, es mucho menor que la dificultad de hacer negocios en Brasil o en Argentina o en otros países. O sea que finalmente en el comparativo, que es lo que importa, la decisión por facilidad de negocios, trámites, sector público, etcétera, no es un issue para los inversionistas en concreto. Yo veo como ciertas trabas las siguientes: infraestructura, energía eléctrica disponible, porque una cosa es generar, otra cosa es transmitir. Generar es como tener hielo en Alaska, pero tener que tenerlo en el Chaco en enero. O sea, son dos cosas diferentes. Generar energía, usamos menos de 2 turbinas de Itaipú, de las 9 que nos corresponden, pero no tenemos una transmisión adecuada. En realidad miento, tenemos una transmisión bastante mejorada, pero nos falta un sistema de distribución mejor. Nuestro déficit de distribución solamente en área central y el este es de 2.000 millones de dólares para estar a tono con lo que debería estar el consumo actual. ¿Cuál es la zona para instalarse para un brasilero en general? ¿Es acá o es la zona del este? Depende del rubro. Depende del rubro. Si le vas a vender a Brasil, ¿te conviene estar cerca de Brasil Depende o no? del peso específico de tu logística de transporte, y si es terrestre versus la disponibilidad de mano de obra calificada versus el lugar donde vos bajás las materias primas en el puerto. Si pesa más tu materia prima, te pones cerca del río Paraguay donde están los puertos. Sí. Si pesa más en la ecuación la logística de transporte de producto final, te pones en la frontera. ¿Cuál sería un ejemplo, por ejemplo, de cada uno de los casos? Y por ejemplo en la fábrica de autopartes, ¿verdad? Donde tenés que integrarte básicamente, no te digo en un just in time, pero en algo parecido con la cadena productiva de los autopartistas que están en Paraná, por ejemplo. Entonces te conviene estar bien cerca porque ahí estás a un cruce de puente de estar proveyéndole a tu cliente final. Pero si tenés otras producciones que son, por ejemplo, si tenés que utilizar mineral de hierro dentro de la producción, que han habido casos de exportación de productos metálicos a Argentina, no te importa mucho el peso específico del flete para llevar el producto final, sino te pesa demasiado el costo del flete de logística. Entonces tenés que ponerte cerca del río Paraguay. Una planta de crushing de soja tiene que estar sobre el río Paraguay porque con el escaso valor agregado de los granos, tanto como del aceite desgomado, que es lo que exportamos, no da la influencia del flete, tiene que ser solamente fluvial. Y sobre el río está mucho más barato. Y sobre el río cuando es bulk, cuando es mucho volumen, sí, mucho peso, es río, no hay vuelta que dar. Y hablando de la competitividad, un estudio que tiene como 10 años decían que Paraguay tenía un equivalente del 16 a 17% de equivalente arancelario en costos logísticos para llegar a un puerto de ultramar. Bueno, vamos a ir a un corte y después del corte seguimos hablando sobre este tema que nos interesa en la noche de hoy. Seguimos con nuestro análisis de lo que implica para Paraguay posiblemente en el futuro la relación con el Brasil, con un nuevo gobierno brasileño. Un tema clave para nosotros es el tema Itaipú. El tema Itaipú se discute, el anexo C se discute en el año 2023. En ese año vamos a tener que sentarnos con los brasileros cara a cara, que casi siempre nos han jorobado en este negocio, ¿verdad? Casi siempre hemos salido nosotros perdiendo en las negociaciones que hemos hecho. ¿Cómo ven este tema con Bolsonaro? ¿Cómo lo ve Rubén? Una vez más, como algo muy complejo, porque por supuesto estamos discutiendo con un país enorme, con una tradición negociadora muy dura, y tiene una cancillería que no importa mucho quién es el presidente, tienen una línea histórica, pero a mí te voy a sacar un poquito del eje de esa discusión. Por supuesto tenemos que prepararnos y muy bien para eso. Pero a mí yo me preocuparía por algo más que eso. Me preocuparía por usar el 50% de la energía de Itaipú. Eso ¿Cómo es lo que usamos? Generando industrias, radicando industrias. ¿Cómo atraemos industrias? Y bueno, una de las maneras es lo que se está haciendo con los proyectos de inversión, con las medidas... A ver, uno de los temas. Hemos atraído muchas industrias, muy pocas electrointensivas. Sí.
mínimo ha sido el impacto de la atracción de industrias electrointensivas. Y después tenemos otro problema, no tenemos un lugar geográfico. Entonces, puedo venir yo y decir, ¿sabes que yo me quiero instalar, soy una electrointensiva, pero me quiero instalar en el Cerro Choboreca? Estoy dando un ejemplo exagerado. Si me instalo en el Cerro Choboreca, ¿dónde me tiene que proveer la electricidad? Eso es lo que tenemos que hacer. O me tengo que ir a instalar al lado de Itaipú o al lado de Yacyretá, donde hay energía y donde hay la posibilidad de tener esto, ¿verdad? ¿Cómo debería ser? A mí me parece que el approach que hemos tenido nosotros con las empresas ha sido un approach totalmente desordenado. Creo yo, ¿verdad? Cada uno venía, decíamos, mira, estas son las cosas que tenemos, acá tenés, este es el sistema tributario paraguayo, este es el sistema de seguridad social, te habilitamos la empresa, todo lo que quieras, y después vete vos, ¿verdad? Sí. Después vete vos, conseguiste vos el abogado, conseguiste vos el escribano, conseguiste vos el contador. Eso no es así. Mira, con el tema de Itaipú, yo pienso lo siguiente, nosotros como Paraguay tenemos que tener mucho cuidado de no endeudar más a Itaipú y que llegue a foja cero, de deuda cero al 2023, porque si no podemos caer en lo que cayó Yacyretá, que pasaron 10 años del cumplimiento del tratado y ¿Por Brasil quiere endeudar a Itaipú de vuelta? Bueno, y esos son los cuidados que tenemos que tener y como decía el compañero Formento, tenemos que consumir esa energía, tenemos que trabajar en esa línea en zonas donde hay distribución, donde hay energía disponible. Es una gestión que la tenemos que hacer nosotros. Y otra cosa que es aún más importante, en el tema de Yacyretá nos tomó a todos como que dormidos, a la sociedad civil, a la ciudadanía, a la clase política, como que de repente un día amanecimos y estaba renegociado Yacyretá. Con Itaipú no tiene que pasar eso. Se renegoció entre cuatro paredes también. Claro, lo que tenemos que hacer es instalar mesas de debate del tema de Itaipú y socializar el tema, porque si no va a llegar el 2023 y va a haber una suerte de lamento boliviano sobre el tema. O sea, y quizá el arreglo de Yacyretá pudo haber sido muy bueno, pero la gente se quedó con la sensación de que fue malo. ¿Qué tenemos que pedir en Itaipú? ¿Qué es lo que tenemos que pedir en Itaipú? En Itaipú hay que... ¿Qué queremos en Itaipú? Yo creo que no tenemos claro lo que queremos. Yo creo que hay gente que sí tiene claro lo que se quiere de Itaipú, pero hay demasiado desconocimiento sobre el tema de Itaipú en la gente, inclusive en muchos medios de prensa. Se habla de que Brasil paga solamente, nos tira $2.75 o $2.50 por mega por una cuestión de compensación por energía cedida. Bueno, 9.10 en realidad. Pero no cuentan que también Itaipú paga los $42 que Itaipú le cobra por cada mega de esa energía. Una vez visto eso, Brasil no es tan enemigo como le queremos pintar. También hubo un arreglo con los picos de energía generada por Itaipú que nos sirvió por mucho tiempo a nosotros como Andes para no tener que contratar más potencia. Porque hay algo claro en Itaipú que hay que entender. La ANDE contrata de Itaipú potencia. Eso implica consumo 24 horas por día. Nuestro consumo es totalmente residencial. Solamente 4 horas por día usamos toda esa potencia y el resto está al cohete. Se pierde esa energía. Entonces necesitamos fomentar un consumo en los horarios fuera de punta y poner más generación, por ejemplo, maquinizar a Iguazú u otras represas, fuente alternativa de generación para cubrir esas 4 horas en el horario de punta. Entonces la ANDE va a contratar menos y vamos a usar mejor la energía. Es un problema Eso más debería de ser fondo. un consumo industrial, ¿verdad? Debe ser consumo industrial y especialmente el reintensivo, el que te permite ese tipo de incremento en el consumo. En el consumo, en el horario fuera de punta, que es el que tenés hoy pagado pero no usás. Posteriormente, el tema de industrializarnos es muy linda la idea, pero no vamos a conseguir antes del 2023 cambiar nuestro estatus de no industrializado a industrializado. Entonces hay que negociar. A mi criterio lo que hay que hacer es que Brasil no va a permitir bajo ningún concepto que el Paraguay le venda energía de Itaipú a Brasil o a otros países aún después de 2023. Lo que tenemos que entrar nosotros es a competir en el mercado libre brasilero y vender la energía de Itaipú nuestra, vender, no ceder en el mercado libre brasilero, asociado con jugadores ya acostumbrados a trabajar dentro de ese mercado que es como una bolsa de valores, es como una mesa de dinero pero de energía, y que puede ser la ANDE misma la que entre en ese sector.
Estamos hablando desde el 2023 en adelante de $1.000 millones anuales en juego. Es un monto demasiado importante como para no pensar bien qué hacer con eso. A ver, $1.000 millones en juego si es que seguimos manteniendo el concepto que hoy tenemos. ¿Qué quiere decir? A ver, yo creo que vale la pena aclarar y creo que vale la pena aclarar a la gente cómo se determina el precio de Itaipú. El precio de Itaipú es básicamente el costo de Itaipú, costo de operación, más royalties, más servicio de la deuda, dividido la cantidad de potencia que producimos. Eso te da el precio de la energía. La mitad lleva a Paraguay, la mitad lleva a Brasil. Lo que Paraguay o Brasil no consuman, le venden al otro. En este caso Brasil consume todo, Paraguay el que deja de consumir y le vende a un precio, a ese precio inicial, que hoy está más o menos en $37 el megavatio hora, más un valor de compensación, que es el precio de cesión de energía, que hoy está en 9.10 desde el acuerdo Lula-Lugo. Estamos más o menos hablando de $46 el megavatio hora, esto en términos de energía. Esto es lo que estamos comercializando, ¿verdad? En potencia el número es distinto, pero esta es una cuestión más complicada tal vez. Lo que es importante es decir, de estos costos que tiene Itaipú, lo más grande es el servicio de la deuda, que se acaba en el 2022, ya se acaba, ni siquiera se acaba en el 2023. El precio dicen, se calcula que va a bajar a 17, $20 va a bajar. Y de ahí salen los $1.000, ¿verdad? No, Si vos decís, yo sigo vendiendo al mismo valor y dejo ese margen, tengo 1.000 para cada uno. El tema es el siguiente, Brasil, si yo fuera Brasil, trataría de que el precio de la energía baje para ambos países, por supuesto, porque ellos consumen 90 y yo 10. Lo que nosotros tenemos que pelear es mantener nuestros 50. La ayuda a pelear el costo Brasil, ¿eh? Claro. La ayuda a pelear el costo Brasil, que no es un tema menor. No. Porque Bolsonaro, yo no creo que pueda hacer una reforma tributaria, por lo que vos dijiste anteriormente. Políticamente se tiene que sacar de encima todos estos planes para poder reducir los impuestos. Entonces, ¿cómo hace que las empresas sean más competitivas? Un factor puede ser la energía, pero no es tan determinante, porque en Brasil tenés la conjunción de muchos factores industriales y de mercado interno que son muy fuertes también, que no afecta tanto el valor de la energía eléctrica. Realmente la energía eléctrica, las electrointensivas se van a países con menor desarrollo relativo en general. Es como cuando tenés petróleo, lo primero que haces es una petroquímica y de ahí para abajo, downstream, se van colocando las otras empresas que le dan mayor valor agregado. La electrointensiva es como el primer escalón. En vez de vender energía, exportar energía pura, empezar a procesar tu energía para poder darle utilidad y vender. Lo que Brasil trata de hacer es bajar el precio, y lo que nosotros tenemos que conseguir es que nuestra mitad nos deje vender libremente dentro de Brasil, asociado con un brasilero bajo determinadas normas, pero que Paraguay pueda vender su energía dentro de Brasil. Allí están los 1.000 millones. Pero Osvaldo decía, vamos a usar esa energía, y vos decías, vamos a vender esa energía. Yo pienso que es fantástico usar, solo que no vamos a llegar a usar para el 2023, así que vamos a tener que negociar antes. ¿Sabes por qué decía yo lo de usar? Porque no me limito al tema de Itaipú. Si nosotros usamos la energía de Itaipú porque vamos a radicar grandes inversiones y vamos a absorber las manos de obra. Nosotros necesitamos que nuestros jóvenes, nuestra gente tenga trabajo. No me quedo con el tema de Itaipú como un objetivo que está bien, tenemos que negociar y tenemos que sacar la mejor. Pero al país lo que le interesa es que su gente tenga trabajo de calidad, tenga asistencia social, haya un movimiento ascendente de la población, haya mejor educación, y por eso es que yo personalmente creo que hay que insistir mucho en la erradicación de industria, que posiblemente no se termine seguro en el 2023, tal vez se termine en el 2035. Es un plan a 20 años. Pero tenemos que erradicar industrias. Es la única manera que podamos salir de este sistema agrícola ganadero, que es el que sostiene las finanzas del país. Pero cada vez la industria tiene una participación más importante. Yo creo el tema de Itaipú, que nosotros tenemos que mirar a Itaipú no como un generador de dinero, sino un generador de riqueza. Yo creo que ahí está, si pensamos que Itaipú va a ser como la herencia que vamos a recibir en el 2023 y vamos a empezar a repartir. Exacto.
y vamos a poner en el presupuesto 2020 versus un proyecto que podamos desarrollar juntos con Brasil. A eso me refiero, generador de riqueza versus generador de dinero. Yo tengo mucho temor de que se vea Itaipú como un generador de dinero. Y para muestra te digo lo que pasó con los fondos de excelencia de la educación, el FONACIDE. Es un dinero que es adicional. Que FONACIDE y Fondo para la Excelencia no es lo mismo. Claro, el FONACIDE es un dinero adicional que entró de la renegociación y un dinero que no se está ejecutando, pero creo que un porcentaje muy bajo, el 20, 30% se está ejecutando. Te referiría a los fondos del Fondo para la Excelencia. Sí. Que es el 30% que se destinó a un fondo fiduciario para el Fondo de la Excelencia. No se está ejecutando. No se está ejecutando. Entonces, ese dinero a mí me gustaría pensar mejor en desarrollo en conjunto con Brasil, ¿verdad? Y ahí es donde hay que tener mucha creatividad. Por ejemplo, se habla de que Itaipú puede ser un Silicon Valley energético en Latinoamérica y vender junto esa energía a Brasil a precio de mercado, por supuesto, o vender a la región, a un Mercosur interconectado con un acuerdo ya de electroenergético regional. A mí me gustaría pensar en esa dirección y no en recibir miles de dólares al año y meter dentro del flujo del presupuesto. Dentro del flujo del presupuesto. Yo creo que a Brasil lo que le interesa es bajar el precio de la energía. Creo que a un Bolsonaro darle algún tipo de alivio a su empresario promedio, para un tipo como Bolsonaro va a ser importante eso, sobre todo para la industria paulista, ¿verdad? Que es la zona donde más se nota eso. Y tal vez sea una curita contra el cáncer, ¿verdad? Pero es algo que suma, que suma y que ayuda. Pero nosotros hemos tenido la mala costumbre de negociar con Brasil y Argentina entre cuatro paredes. Y en esas negociaciones entre cuatro paredes siempre hemos salido mal parados. ¿Cuál sería una alternativa? Este señor parecería ser, por lo menos la imagen que da, de una persona muy fuerte, ¿verdad? Muy impulsiva, incluso si se quiere, en algunos casos, y que posiblemente va a golpear la mesa y nos va a imponer ciertas cosas. Además, hay trabajo y obra física que hacer todavía en Itaipú. Uno de los problemas más serios que tiene Itaipú es que tranca todo el río Paraná. No tiene esclusa, ¿verdad? En algún momento o hay que hacer una esclusa o hay que hacer algo para resolver. Imagínate que tenés una hidrovía que puede salir de San Pablo y terminar en Buenos Aires si es que no tuviese Itaipú en el medio. O si es que Itaipú tiene una solución a ese problema. Esta no es una obra menor. Hacer eso en Itaipú no es una obra menor, debe ser una obra realmente importante. Yo estuve escuchando valores de 3, 4, 5 mil millones de dólares para hacer obras de ese tipo. Brasil seguramente va a imponer ciertas obras más que podría hacer. Yo quiero saber, nosotros no tenemos claro lo que queremos, creo que no está muy claro todavía lo que deberíamos proponerle. Creo que Brasil está afinándole la punta al lápiz hace mucho tiempo en este tema y creo que tiene la historia demasiado clara. ¿Cuál es nuestra alternativa? Es la pregunta. Yo creo que una de las alternativas, y hablando con mucha gente del sector energético, es convertir a Itaipú en un Silicon Valley, y quiero ser más específico. Sabemos que la energía solar va a ser ya la energía que va a tener, digamos, preeminencia sobre el resto de las energías. Y se habla de hacer la energía solar, y en muchos países ya se ha hecho esto. En el lago de Itaipú se puede hacer una gran granja de energía solar, de paneles solares, y sumar la energía generada y tirar por las redes de transmisión esa misma energía, o sea, aumentar todavía más la energía producida por Itaipú. Ese es un proyecto que está en beta dentro de Itaipú, es algo pero ya lo están comunicando, lo están probando baterías de grafeno, que parece que va a ser el material del futuro. Entonces,
a eso yo me refería con proyectos de desarrollo en conjunto con Brasil, ¿verdad? O sea, pensar en desarrollar este tipo de proyectos, que sean proyectos de desarrollo. Vamos a ir a un corte y seguimos con el último bloque de nuestro programa después. Seguimos con nuestro programa viendo cómo van a ser las relaciones entre Paraguay y Brasil con este nuevo gobierno en nuestro vecino. Y yendo un poco a los bifes, ¿verdad? Temas que son tal vez bastante más corrientes para el empresario, bastante más comunes, digamos, del día a día. Uno de los problemas que creo que nos afecta permanentemente es el tema cambiario. Vos ves que Ciudad del Este se mueve o no se mueve dependiendo de cómo está el tipo de cambio. Vemos que los negocios de maquila crecen o no crecen. Creo que hubo despidos en varias oportunidades antes de evaluaciones que surgieron porque no se podían cumplir los planes o no se podían cumplir de manera acabada los contratos. ¿Qué va a hacer Brasil con relación a esto? ¿Qué va a pasar con relación a esto? ¿Qué esperan? Yo espero, y lo mostraste en la primera parte del programa, que yo creo que el real va a empezar a bajar. Va a tener una baja, así como pasó hace 10 años. Puede empezar a tener una baja de un 15, un 20% en relación al... El dólar con relación al real. El dólar, o sea que el real que está a 4 hoy puede llegar a bajar. Y eso, por supuesto, va a mejorar la situación. En realidad ya está por debajo de 4. Ya está por debajo de 4 y puede bajar un poco más, porque yo creo que va a retomar la confianza, va a haber nuevamente ingreso de capitales. Imagínense que estamos con un gobierno que está terminando con una presidencia que tiene el 2% de imagen positiva. O sea, un país que está casi no está conducido hoy. Entonces eso yo creo que va. De hecho, cuando las encuestas empezaron a dar el posible triunfo de Bolsonaro, empezó a subir la bolsa, se tranquilizó el dólar, por lo menos siguió subiendo. Yo creo que va a haber ahí un tipo de cambio en Brasil que nos va a dar una relación mejor para Paraguay. En relación al tipo de cambio en Paraguay, obviamente ha subido en los últimos 4 o 5 meses. Nadie quiere eso, pero también hay que admitir de que hay un contexto regional y mundial donde el dólar se ha apreciado en todos lados, y eso no podemos tampoco, tenemos que ser competitivos en ese sentido también. Bueno, pero fue una apreciación del guaraní de casi el 8%, exacto, comparada con una apreciación, una depreciación del guaraní del 8% comparada con una depreciación del real del 33% y del peso argentino del 100%, ¿verdad? O sea, realmente en un entorno bastante complicado, dos economías gigantes, muy inestables, con muchos problemas. Esperemos que el gran problema de Brasil había sido originalmente justamente el problema político, que parecería ser el problema resuelto. Pero, sin embargo, eso no te lleva al supermercado, ¿verdad? El hecho de que vos no arregles el problema sigue generando un impacto para esta empresa maquiladora que es tu cliente, Gerardo. ¿Cómo ve la gente este tipo de cosas? Mira, a mediano plazo, el guaraní sigue al real. O sea, una divergencia de competitividad entre Paraguay y Brasil por largo plazo no se va a poder sostener. Tenemos una permeabilidad muy grande de la economía, tanto blanca, gris y negra con el Brasil, porque ese es otro tema también. Paraguay, su negocio de triangulación comercial, que ha beneficiado a mucha parte de la población y hasta ahora lo hace, nació en medio de políticas proteccionistas de los vecinos. Por eso yo no creo que Bolsonaro vuelva a entrar en un esquema de política proteccionista brasilera, porque es lo que ha generado islas como Paraguay que ha lucrado de esa diferencia impositiva existente. Yo creo que el tema de cambiario es temporal.
y que la competitividad relativa con Brasil se va a ajustar. Y también creo que Paraguay tiene que venderse y posicionarse como un socio estratégico de Brasil para lograr mejorar la competitividad de su propio producto transformado a través de Paraguay para el mercado brasilero, compitiendo con las importaciones chinas. Yo creo que ese es el rol de Paraguay dentro del relacionamiento con Brasil, una situación de cooperación y no de competencia. No tenemos cómo competir realmente con Brasil, tenemos que negociar lo mejor que podamos y tratar de colaborar con ellos en lo que podamos en nuestra estructura económica. ¿Qué viene buscando un brasilero a Paraguay, Rubén? Mira, nosotros recibimos muchos brasileros, recibimos como, puede ser que 300, 500 al año, industriales, empresarios, y vienen los directores. Pero son de empresas medianas, pequeñas. La gran empresa también viene, pero no se queda. No conseguimos todavía que se queden las grandes marcas por algunos fenómenos que estábamos comentando anteriormente. Pero sí se quedan las medianas, se quedan las... Nos gustaría que se queden más. O sea, yo no te puedo ¿Por qué decir... no se queda la grande? La grande no se queda específicamente por el tema jurídico. La informalidad que existe Sí, todavía. La inseguridad jurídica es una gran limitante. Nosotros le hablamos de la mediación, le hablamos de otras opciones. Ahora vemos que hay como que aire fresco en la justicia por los ministros nuevos, pero las empresas que se quedan, y las pocas empresas que se quedan, porque realmente si vienen 500 y en los últimos 10 años conseguimos que se queden 140, quiere decir que no se están quedando, están viniendo, miran y se van. Nos dicen, Vienen a curiosear. vienen a curiosear, nos dicen los estudios jurídicos, estoy cansado de hacer dictámenes o hacer estudios y finalmente no se quedan. Pero nuestro desafío ¿cuál es? Que es conseguir mayor cantidad de conversos, transformar los prospectos en inversiones reales, ¿verdad? En esta expo, bueno, pudimos ver ya que algunos interesados que estuvieron en las ruedas de negocio del año pasado, una fábrica de caramelos, otra fábrica de juguetes, ya están instalados, ya cumplieron un año. Entonces, son empresas que se están quedando, pero nuestro desafío es conseguir mayor conversión. Ese es el mayor desafío. ¿Por qué no se quedan las pequeñas? Las pequeñas no se quedan porque de repente, por los problemas que hablábamos de la logística, la inseguridad en algunos sectores, por ejemplo, algún tipo de burocracia mayor o menor, pero yo creo que hicimos ya la primera parte. Nosotros conseguimos vender el Paraguay. Vendimos, somos atractivos, se habla de Paraguay, se habla bien de Paraguay. Ahora tenemos que pasar a la segunda etapa, que es la conversión de empresas y también atraer las grandes, ¿verdad? ¿Cómo tiene que colaborar el Estado? El camino siempre es un trabajo conjunto del sector privado y del sector público. En la época yo estuve en Maquila, por ejemplo, habíamos compartido oficinas entre la Cámara de Empresas Maquiladoras y la Secretaría de Maquila, para que el mismo gremio maquilador vea cómo se está manejando su propio trámite, y como él es interesado con los plazos y con la certidumbre del sistema, también colabora con la transparencia y la celeridad de los procesos. Eso creo que tuvo una pequeña separación ahora, pero creo que es un tema que hay que volver a trabajar. Y por otra parte tenés el tema de que hay un factor humano por el cual muchas multinacionales especialmente no se quedan en Paraguay, salvo las que tienen que estar sí o sí, como ser las de granos. Que es que es nobody's money, no viene el dueño de la plata ni el dueño de la empresa. El que es considerado dueño de la empresa tendrá un 4% de la compañía, 5%. Viene un ejecutivo profesional que quiere ver dónde va al colegio su hijo, dónde va al shopping su señora, y a lo mejor prefiere estar en Buenos Aires, San Pablo, Río de Janeiro, Santiago de Chile, que está en Asunción. Porque tiene un aeropuerto que no es muy bueno, tener unas calles que son tal y tal. O sea, hay un esquema de calidad de vida que atraiga al ejecutivo de multinacionales también, que no se está concretando, y que pese a las críticas fundadas, Menem consiguió eso para la Argentina, convertir a Buenos Aires en la capital de las multinacionales de la región. Sí, correcto. Bueno, muchísimas gracias por el programa de hoy. Esperemos que en realidad muchas de las cosas que dijeron hoy se cumplan y que podamos ver más empresas llegando al Paraguay. Muchas gracias,
Rubén, Gracias, hermano. por estar acá. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias por la Y invitación, Manuel. muchas gracias, Gerardo. Realmente ha sido un placer. Esperemos que se vean tiempos mejores para nuestro país. Muchas gracias también a ustedes por estar con nosotros esta noche. Nos vemos la semana que viene. Este programa fue presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Penner Automotores SRL.